Bernal, buenas tardes. Vivian Yesenia, buenas tardes. Muy bien. Sean ustedes bienvenidos esta tarde. Hola Génesis, buenas tardes. Abigail Márquez, Leli Urrutia, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Ahorita me voy a tomar. Gracias por recordarme. Ahorita vamos a grabar nuestra clase del día de hoy. Ahí estamos. Susan, Karina, buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos. Shirley y Mariano. Marian, muy bien. Qué bueno que ya vemos 160 compañeros conectados. Bueno, espero que ustedes ya los exámenes de recuperación ya se iniciaron. El lunes nos toca segunda hora nuestro curso y tengo la retrasada de Derecho Procesal Constitucional. Entonces, hay clases, por supuesto que hay clases. Principio puntual, pero me salgo a las 5 menos cuarto, porque a las 5 tengo el examen de retrasada de la jornada vespertina. Entonces vamos a trabajar de las 4 menos cuarto a las 5 menos cuarto. Casi no hay interrupción. Muy bien. Si ya revisaron su Classroom, ya se le subió el lunes que no hubo actividad docente, el laboratorio 4, ¿ya? Ahí se les invita a que, aparte de la Constitución, utilicen la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley Orgánica de la USAC. Jacqueline Paola, buenas tardes. Y apenas tiene 37 preguntas ese laboratorio 4. Y el día de hoy, pues le subimos el laboratorio 5. Tiene bastante de la Constitución y probablemente siempre usando su ley orgánica, ¿verdad? De la USAC. Hasta el día de hoy, con estos 105 laboratorios, llevamos escasamente 191 preguntas, por si se tomaron la molestia de tomarlo en cuenta. De una vez, miren la fecha que es, 4 de febrero. 4 de febrero, ¿hace qué? Creo que 46 años del terremoto. Un 4 de febrero de 1976. Guatemala fue sacudida por uno de los terremotos en la historia que dejó más de 23,000 muertos y desaparecidos. Y una destrucción completa para los que no habían nacido. Me recuerdo que yo estaba dando clases en el Liceo Salesiano de la zona 8 y toda la avenida del Cementerio, la zona 3, el barrio El Gaito, fue uno de los que sufrió, pero independiente, bueno, todas las zonas, pero el barrio El Gaito, transitar por ahí, no habían buses, había uno en bicicleta o en moto y transitar por ahí era un espectáculo terrible. Y eso fue tempranito. Nosotros vivíamos en la zona 8. La casa de la esquina se cayó cuando salí a ver. Hijo, eran papás y afortunadamente rajados y todo, pero todos vivos, ¿verdad? Fue una experiencia bien difícil. Como siempre, el pueblo de Guatemala se volvió a unir en un solo frente y todo el mundo colaborando con los más necesitados. Me recuerdo que siendo profesor de cuarto o quinto primaria en el Liceo Salesiano,
Es un minuto solo para que sepa un poco de historia. Estaba el padre Marroquín de los Salesianos y él venía de ahí de San Miguel Itzapa, por Chimaltenango, y estaba preocupado porque no había comunicación en absoluto. En absoluto. La energía eléctrica pues totalmente colapsada, el agua potable, o sea, todo. No había comunicación para el interior del país. Entonces el padre Marroquín estaba muy preocupado porque tenía su familia allá en San Andrés Itzapa. Y me habla, me dice, ¿y usted sabe manejar vehículos? Sí, padre, sí, claro que sí. Yo puedo conseguir un pick-up y vamos. Y nos fuimos. Créanme que San Miguel, hicimos en 2 días como 8 viajes, así. Parecía piloto de ambulancia. Traían 3 jateados así, fracturados de las piernas principalmente, donde le cayeron los adobes y todo, y solo cada bache, porque no había asfalto, y el Hospital Roosevelt sin energía eléctrica, hicieron casas de campaña afuera, bueno, terrible, 2 viajes hicimos y trajimos mucha gente, y bueno, la recuperación fue muy lenta. El Shell, Eugenio Lauer, era el presidente de ese entonces, un general, y sí, se portó a la altura, pues claro, como siempre, los países donantes, unas casas de campañas preciosas, sí, ¿y a dónde creen que fueron a parar? Ni se los digo. Muchos militares con casas de campaña que no necesitaban realmente. Muchos militares, gente del gobierno con unas casas de campañas preciosas, ¿verdad? Pero así es. En Río Revuelto, exactamente. Guatemala está herida, pero no de muerte. Esa era la frase que acuñó el presidente. Y sí, se logró salir. Desgraciadamente, en ese entonces estaba el BAMBI, Banco Nacional de la Vivienda. Era la única institución que se encargaba de proveer vivienda digna, entre comillas, a las grandes mayorías necesitadas, no del interior, de acá, del casco urbano. No, el BAMBI se convirtió después en lo que es ahora UDEVIPO, Unidad de la Vivienda Popular, porque en el gobierno, óiganlo, y eso lo digo a los 4 vientos, en el primer gobierno de la nueva era constitucional, es decir, cuando entró en vigencia esta constitución en 1986, no, Bandesa era parte, Bandesa sí era de Ban, ahora se convirtió posteriormente en Banrural, eso sí es cierto, ¿ya? Pero el BAMBI no, el BAMBI venía de cuando se terminó sus funciones el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda, y antes del INVI, BAMBI es con V al final, no sub B y V, BAMBI. Antes del Banco Nacional de Vivienda estaba el INVI, Instituto Nacional de Vivienda, y antes del INVI se creó el ICIV, Instituto de la Cooperativa de la Vivienda Urbana. Ese programa lo trajeron los gringos en el año de 1950. Ayuda propia y esfuerzo mutuo. Lotes de 300 metros que están repartiendo, pero de 12 por 25 a las familias necesitadas en la zona 15, Vista Hermosa, en los proyectos 4.3 y 4.10, en la colonia Centroamérica. La cuota que se pagaba era de 8 quetzales con 33 centavos. 8 quetzales con 33. Pero la familia, como núcleo familiar, tenía que ir a colaborar. Terminaban la casa de una familia, las demás familias ayudaban a terminar la otra, y todas, o sea, ayuda mutua y esfuerzo propio. Un programa muy lindo. No, la 1 de julio ya fue proyecto de BAMBI.
La 1 de julio ya fue proyecto del Bambi, así es. Pero no, bueno, era un poco de historia, disculpen, ustedes tienen que saber un poco de historia también, ¿ya? Entonces, la verdad es que era la única, con esto finalizo mi motivación del día de hoy, celebrando esos, o festejando, o recordando esos 46 años del terremoto. El primer gobierno de la era democrática fue la democracia cristiana, presidida por Vinicio Cerezo Arévalo. Vinicio Cerezo Arévalo. Y ese primer gobierno de la era democrática acabó con el Bambi, porque como era una aplanadora verde, porque era el símbolo de la democracia cristiana, un color verde, era una aplanadora verde, todos los diputados, o la mayoría de diputados del Congreso, pertenecían a la democracia cristiana. Entonces, lo que el presidente decía, eso hacía el Congreso. Miren, muchachos, necesito una ley para esto. El Congreso, obedientemente, eran dictaduras de partido. Entonces, el primer gobierno de la era democrática acabó con el Bambi. Yo trabajaba en el Bambi. Llegaron todos los diputados de la democracia cristiana a hacer préstamos, entre comillas, fiduciarios, préstamos de la pequeña empresa, 500,000, 600,000, 1,000,000 y todo. Vaciaron el Bambi. ¿Y qué garantía era? Como era el terremoto, era la época del post-terremoto. Entonces, ponían empresas bloqueras, y al final nunca pagaron un solo centavo. Y cuando iba el Bambi a ejecutar, a esos morosos por los miles y miles más intereses y recargos que debían, y se iba los mandatarios del banco al lugar de los hechos, donde está la garantía, era un terrenito de 20 metros con unas máquinas viejas para hacer adobe o para hacer block, terrible. Acabaron. En ese periodo el Bambi tronó, lo descapitalizaron totalmente. Del 86-90, el Bambi cerró más o menos como en el 95, porque ya solo para dar. Y luego ahora es UDEVIPO, Unidad de la Vivienda Popular, que está ahí en la Segunda Calle y Séptima Avenida. Por supuesto que ya no se dedica a construir viviendas. El Bambi fue la última institución que se dedicó a construir viviendas. Y como bien decía ahí un compañero, una de las últimas fue San Rafael y fue la 1 de julio. ¿Ya? Muy bien. Nuestro tema del día de hoy es la jerarquía normativa. Jerarquía normativa. Cuando nosotros, ya ustedes en su introducción al derecho, obligadamente debieron por lo menos haber tocado el tema. Cuando hablamos de normativa, de jerarquía normativa, nos estamos refiriendo a que en todo Estado debe de existir una norma suprema que a partir de ella se desprendan los demás ordenamientos legales hasta llegar a un policía nacional de la Policía Civil o un policía de Metra, porque ellos están investidos de autoridad y su autoridad proviene desde acá, de nuestra Constitución. Es decir, que existe una relación de coordinación y de dependencia a partir de la norma suprema de normas, que es nuestra Constitución política. Es a través de nuestra Constitución en donde se van a dar los lineamientos generales. ¿Para qué?
jerárquicamente una ley inferior a la Constitución, como las normas ordinarias, desarrollen ese sentir constitucional y que luego en ese desarrollo, ya ampliamente relacionado con la institución, entonces existan otras normas de inferior categoría que van a desarrollar lo preceptuado en la norma ordinaria, que son las normas reglamentarias. Entonces tenemos jerárquicamente una norma constitucional, tenemos una norma ordinaria y tenemos una norma reglamentaria. Esa es la relación de coordinación y de subordinación que existe entre el ordenamiento jurídico guatemalteco. Vamos a poner un ejemplo para que quienes tienen a la mano sus leyes que les he citado, entonces hagamos este ejercicio para entenderlo de una manera práctica. Veamos. Primero quiero preguntarles a todos si tienen a mano su Constitución. Quiero preguntarles. Sí, licenciado. Muy bien. Licenciado. Excelente, me queda claro. De casualidad, por el semestre que están llevando, ¿tienen a la mano un código civil? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Háganme el favor de sacar su Constitución y su Código Civil. Yo saco mi Código Civil ahorita. Muy bien. Aquí está. Es para que vean cómo la jerarquía normativa, excelente. Muy bien. Un par de ejemplos. ¿Ya? Nos vamos a ir a nuestra Constitución, a los derechos humanos de carácter social. Los que ya saben dónde inician, inmediatamente ubican el artículo 47. Nos vamos al artículo 47. ¿Ya? Y a partir de ahí mismo dice derechos sociales, porque lo que pide la Constitución, que sean protegidos, que sean desarrollados, son normas de carácter ordinario, reglamentario, que desarrollen Trial version. y que protejan a eso. Vayámonos con el artículo 49. Trial version. Israel, te voy a tener que expulsar, sí, porque ahí se están colando alguien. Entonces, el artículo 49 constitucional dice: el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, los concejales, los notarios en ejercicio y los ministros de culto, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Acá, un alcalde municipal, para comenzar, cultura general, ¿cuántos municipios actualmente tiene la República de Guatemala? 334. No. ¿Cuántos municipios actualmente tiene Guatemala? Sin pena. 341. 341. 340. 41. Ya crearon uno nuevo. ¿Cuál fue el último?
¿Cuál fue el último? La verdad, en internet solo dice que 341, licenciado. No sé cuál habrá aplicado. Bueno, Sí, sale 341. bueno, yo sabía que eran 340. ¿Puede ser? Licenciado, ¿Sí? dice aquí, según San Google, dice que el municipio creado es Petatán de Huehuetenango y fue creado el 27 de octubre. Correcto, ahí está, con razón. Muchas gracias. Por eso debemos de estar actualizados. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. No leí el diario de Centroamérica de esa fecha, porque siempre que van a autorizar la creación de un nuevo municipio, entonces se publica por mandato constitucional y de acuerdo con el Código Municipal en el diario de Centroamérica. Entonces, sí es cierto, fue en octubre de ahorita, entonces sí, son 341 municipios. Petatán, que pertenece al departamento de Huehuetenango. Eso es cultura. Miren, el abogado notario tiene que estar actualizado en todo, muchachos, es lo que les digo. 341 municipios. Yo me quedé con 340, pero en octubre se nos fue la vara y no le puse atención cuando me llegó el diario de Centroamérica a la creación de ese nuevo municipio. Entonces, hay 341 municipalidades. Hay 341 corporaciones municipales. Quiere decir que cualquiera de los 341 alcaldes pueden autorizar matrimonios. Cualquiera. Están facultados y autorizados constitucionalmente. No necesitan pedirle autorización a nadie, solo que ostentar el cargo de alcalde municipal. En ausencia del alcalde, el concejal primero, que va a hacer las veces, puede también autorizar matrimonios. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Los notarios en ejercicio, siempre y cuando estemos hábiles, estamos facultados. Y los ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Cuando hablo de ministros de culto, me estoy refiriendo a ministros de la Iglesia Católica o ministros de la Iglesia Evangélica. La pregunta es, ¿quién faculta, qué autoridad faculta a esos ministros de culto para autorizar matrimonios? Muchas gracias por ese informe. Vuelvo a repetir, ¿quién faculta a esos ministros de culto? El Ministerio de Gobernación. Muy bien, muy buena respuesta. El Ministerio de Gobernación, una vez que han cumplido con los requerimientos que le exige el Ministerio de Gobernación a estos ministros de culto, les autorizan por medio de un acuerdo gubernativo y se les otorga un libro en donde contiene 100 hojas y en cada hoja del anverso y reverso, ahí viene ya solo para llenar a mano los datos de los contrayentes por parte del ministro de culto. Entonces, la figura a la que me voy a referir es al matrimonio. Si nos vamos al artículo 50, ya no habla nada más que habla de la igualdad. No, quedémonos en ese artículo 49, ¿en qué artículos de qué libro del Código Civil desarrollan a ese artículo 50? A ver. Título 2 de la familia, capítulo 1 del matrimonio, párrafo 1, disposiciones generales. Ahí está. Tranquila, muy bien, ¿ya? Estamos hablando en el Código Civil, ¿ya? El decreto. También en el párrafo 2 y párrafo 3. Así es, correcto. Entonces, este artículo 50 lo va a desarrollar a partir del título 2 de la familia, lo del matrimonio, las disposiciones generales
habla de los impedimentos para contraer matrimonio, habla de la celebración del matrimonio, habla de deberes y derechos que nacen del matrimonio, ¿ya? Régimen económico del matrimonio, insubsistencia y nulidad del matrimonio, la separación y del divorcio, hasta ahí, hasta el artículo 172. Es decir, del artículo 78, del artículo 78 al 172, va este artículo 49, es desarrollado por una norma de carácter ordinario, ¿ya? Por una norma de carácter ordinario que fue emitida por el Congreso de la República. Por eso, jerárquicamente, aquí, así van. En un primer lugar, la Constitución, en un segundo lugar, pero en cualquiera de este articulado del 78 al 172, existen algunas situaciones en donde un ministro de culto puede emitir un reglamento. ¿En qué casos él puede autorizar matrimonios? Entonces, ya es una ley inferior, pero regularmente una ley reglamentaria va a ser emitida por una institución del Estado. Por ejemplo, si hablamos del reglamento de tránsito, pues nosotros sabemos que es un instrumento legal que es emitido dentro del contexto de los distintos departamentos del Ministerio de Gobernación, del Departamento de Tránsito. También el municipio, es decir, a través del Código Municipal, que es una ley ordinaria, puede, a través de las instituciones municipales, crear reglamentos. Eso puede ser por un ente del Estado o por un ente municipal. Así es sencillo. Por un ente del Estado, o inclusive por una entidad descentralizada. Por una entidad. El segundo ejemplo, para que nos quede claro. Vayámonos a la universidad. Vayámonos al artículo 82. Siempre está dentro de los derechos sociales, ¿ya? Está el título de la educación superior y luego el 82 de las universidades. La Universidad de San Carlos de Guatemala, ahí lo tienen ustedes leyendo. Este artículo 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, estos 8 artículos constitucionales, ¿qué ley las va a desarrollar? La ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La ley orgánica de la Universidad de San Carlos. Y te pregunto, Lucas, ¿quién emitió o quién creó esa ley orgánica de la Universidad de San Carlos? ¿La Asamblea Nacional Constituyente? No. Ojo. La misma universidad, o sea, el Consejo Superior Universitario, ¿no? Ojo, Decreto número 325, el Congreso de la República de Guatemala. ¿Quién emite las leyes ordinarias? Amanda, ¿quién emite las leyes ordinarias de carácter ordinario? El Congreso de la República. Muchas gracias, Amanda. Todas las leyes de jerarquía ordinaria, de categoría ordinaria, van a ser emitidas por el Congreso de la República. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo? Disculpe, ¿vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo?
Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien. Entonces la Universidad de San Carlos, ahora sí, ya está regulada el funcionamiento constitucionalmente, ya en su ley orgánica está ampliado, pero también la universidad tiene reglamentos internos, tiene estatutos internos, pero ya la entidad descentralizada va a normar cómo va a funcionar cada una de las unidades académicas, cómo va a funcionar cada uno de los eventos que son objeto de elección estudiantil y de profesores, un evento electoral. En su reglamento, ahí va a señalar. Entonces, la mayor parte de instituciones del Estado, si hablo del ministro de Finanzas, del ministro de Educación, del Ministerio de Gobernación, todos a través de la ley orgánica tienen su función esencial, sus atribuciones, pero por aparte han creado en las distintas unidades que la conforman reglamentos que van a ampliar el qué hacer del funcionamiento de ese ministerio. ¿Y por qué involucro al Policía Nacional Civil o al Policía de Metra? Porque la autoridad viene investida desde acá, desde el Poder Supremo de Soberanía. Si me refiero al organismo ejecutivo, en donde está el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, viceministros, secretarios, etcétera, etcétera, entonces me voy a referir al Ministerio de Gobernación. Y una de las funciones importantes y esenciales que tiene el ministro de Gobernación es velar por la seguridad interna del país. Velar por la seguridad interna dentro del país es la Policía Nacional Civil, no el Ejército. Que ya estamos mal acostumbrados que con cualquier problemita se manda a llamar. No, pero el Ejército, su función es proteger la soberanía dentro de los límites territoriales del país. Proteger la soberanía dentro de los límites de las aguas territoriales. Proteger los límites dentro del espacio, ¿ya? Dentro de la soberanía espacial de Guatemala. Ese es el verdadero papel que el ejército debe proteger o resguardar. ¿Habrá algo relacionado en la Constitución, ya que estamos hablando del ejército? Les pregunto. Les pregunto si hay algo relacionado con el ejército en la Constitución. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué artículos? 244, creo. 244, estás ahí. Es 244. Esto que está regulado aquí no tendría que tener jerarquía constitucional, porque esta no es materia de forma de organización del Estado. Pero como bien nos señaló el compañero, hay 6 artículos que regulan el qué hacer del ejército. Y entonces, solo a guisa de ejemplo, 244, integración, organización y fines del ejército. El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Desgraciadamente, pues el ejército de hace 50 años ya no es el ejército de ahora, pues, ¿ya? Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
Y todos esos valores se perdieron, lastimosamente. También el ejército fue cooptado por manos peludas, principalmente que se dedican a fines aviesos como el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, vean pues cómo cada norma tiene una función esencial que va a depender de la jerarquía normativa. En primer lugar están las normas constitucionales, que es emitida por una Asamblea Nacional Constituyente. Yo les preguntaría a los 179 compañeros, hoy, 4 de febrero, ¿está integrada, está funcionando una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? No. 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 Les preguntaría, hoy 4 de febrero, ¿está integrada una asamblea legislativa? Sí. Sí, correcto, muy bien. Está integrada una asamblea, que es el Congreso de la República. Que no hacen nada, bueno, esa es otra cosa, eso no lo estamos discutiendo, ¿ya? Que se dedicaron a proteger intereses oscuros, eso no lo estamos discutiendo. Pero sí está instalada una asamblea legislativa. Muy bien. Entonces, pero también dentro de ese esquema de Hans Kelsen, también habla de las normas individualizadas. Es decir, normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Regularmente, las normas individualizadas se van a aplicar a las personas a título individual o grupal, dependiendo la interrelación que tenga. Por ejemplo, para que me comprenda, a alguien de ustedes, de su familia donde viven, les han quitado, les han llegado a cortar por parte de pago el contador. ¿O les ha cortado la empresa eléctrica, la energía eléctrica? No, Lick. No. A alguien de ustedes les ha llegado una citación de cualquier ministerio o de la SAT. Yo porque quiero poner ejemplos concretos. No me interesa nombres, no. No, licenciado, la verdad no. A la gran chucha. ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo, licenciado? Yo, bueno. A mí sí me cortaron una vez la luz por falta de pago, licenciado. Bueno, correcto. Pongamos el caso del compañero. Tuviste que hacer una de pilatos, idas y venidas y llevar esto y llevar lo otro para la reconexión, ¿verdad? Correcto, licenciado. Y todavía tuviste que pagar, creo que 250 quetzales o algo por ahí. Exacto, 250. 250. En el caso del compañero, ahí, por una resolución administrativa emitida por las autoridades de la empresa eléctrica, ordenaron el corte de energía eléctrica en la casa tal y tal por falta de pago. Por falta de pago. Esa es una disposición administrativa que solo afectó a la familia del compañero, de Carlos. Solo a él afectó. A nosotros no. Pues lo mismo es, por ejemplo, Paulo René. Licenciado, disculpe, igual serían con las multas, ¿no? Eso ya tiene que ver aparte. Exacto, no, una multa, exacto. Ahí está el otro ejemplo. Iba a poner de eso también. Cuando hay una infracción de tránsito y que te pasaste por exceso de velocidad y ahorita que vas a pagar tu calcomanía de este nuevo año, resulta que cuando
cuando ibas subiendo el columpio de Vistahermosa o allá por Villanueva, en la recta donde está una despensa, hay unas cámaras ahí de alta, y uno pasa pues a 80, 90, y cabal, la foto y todo. Y cuando vas a pagar, te aparece. Esa multa le va a afectar solo. Esa es una norma individualizada. Iba a poner el caso de un divorcio. Un divorcio, ya sea ordinario, donde hay litigio, o un divorcio de mutuo acuerdo, esa sentencia judicial va a afectar única y exclusivamente a las dos personas que se divorciaron. Esa es una norma de carácter individualizada, porque a todo el mundo le viene guango. No nos interesa que se hayan divorciado. Y esa sentencia de divorcio únicamente va a tener efectos para cancelar esa unión matrimonial en las partidas de nacimiento de cada uno de los que se divorciaron. Esa es una norma individualizada, porque solo va a afectar a las personas que se vieron involucradas. Si hay un accidente de tránsito, una colisión, pero no hay heridos y solo hay daños materiales, pues llegan los del seguro si están asegurados, y si no están asegurados, pues se ponen de acuerdo. Y entonces llega un notario y mire, no tenga pena, él me va a pagar 1,500 y levanta una actita, y ese es un contrato individualizado que solo va a afectar a los que intervinieron en ese evento del percance automovilístico. O sea, no tiene relevancia más allá que para ellos dos, con el fin de resolver su problema. Entonces, ahora sí que me han comprendido lo de la jerarquía normativa, anotemos esto, por favor. Vamos a anotar esto. El título es Jerarquía normativa. Las normas jurídicas, esto sí lo pueden anotar, por favor. Las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a la finalidad que persiguen. Las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a la finalidad que persiguen. Punto y seguido. Así tenemos que para Recassensiches, era un austríaco de madre guatemalteca, Recassensiches. Así tenemos que para Recassensiches, uno de los principales autores del estudio de la jerarquía normativa, al considerar, así tenemos que para Recassensiches, al considerar que las normas jurídicas tienen varios rangos, categorías diversas, apunta que la Constitución apunta
que la Constitución tiene un rango superior a la ley. Apunta que la Constitución tiene un rango superior a la ley. Punto y coma. Y que la ley tiene un rango superior al reglamento. Si alguien se quedó atrás, se lo voy a volver a leer para que vea si está completa. Las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a la finalidad que persiguen. Así tenemos que para Recasens, al considerar que las normas jurídicas tienen varios rangos, categorías diversas, apuntan que la Constitución tiene un rango superior a la ley y que la ley tiene un rango superior al reglamento. Punto y aparte. La Constitución, coma. La Constitución, coma. Las leyes y los reglamentos tienen rangos superiores, a las normas establecidas en los contratos. La Constitución, las leyes y los reglamentos tienen rangos superiores a las normas establecidas en los contratos. Punto. Esta ya es pregunta que les hago. ¿Por qué creen ustedes que la Constitución, las leyes y los reglamentos tienen rangos superiores a los contratos? Ya vayan usando su lenguaje jurídico y hagan una interpretación jurídica. ¿Por qué creen ustedes que la Constitución, las leyes y los reglamentos tienen rangos superiores a las normas establecidas en los contratos? A ver, Sofía Fernández. Porque la finalidad que persiguen es colectiva. Algo más, algo más. A ver, muy bien. A ver, sin pena. Yo lo que quiero es que se atrevan ustedes, ¿ya? Licenciado, podría ser porque los contratos afectan a las personas involucradas en el mismo, mientras que las leyes afectan a una sociedad. Tienes exactamente la idea. Ahora solo sobre el particular, ¿no? Solo trata de darle la forma. Tienes la idea central. A ver, Armando. Los contratos son normas individualizadas. Sí. ¿Y la Constitución, las leyes y los reglamentos? Son normas constitucionales, son normas reglamentarias, por ende son superiores. Sí, por supuesto, son superiores, pero ¿por cuál es la razón? Licenciado, buenas tardes. No es porque una sociedad. No es que, ahí estás dando una respuesta negativa. No es que estás comenzando a dar una respuesta negativa. No es, tratemos de quitarle el no. A ver. Es porque la Constitución, las normas ordinarias y los reglamentos son utilizados para como construir los contratos. Miren, la idea está fantástica, pero es algo que tienen que, así, porque la ley, la Constitución,
las leyes y los reglamentos son de observancia general. Tenían la idea. La Constitución, las leyes y los reglamentos son de observancia general y obligatoria. Punto. Punto. ¿Ya? Son normas de observancia general. Es decir, aunque yo tengo Huehuetenango o el Petén o el Quiché, yo tengo que observar la norma constitucional, tengo que observar las normas ordinarias, tengo que observar las leyes, las normas reglamentarias, porque tienen carácter general, son de observancia general y obligatoria. ¿Qué pasa si yo vengo conduciendo y hay un retén donde tienen su anuncio los agentes de la Policía Nacional Civil, tienen el rótulo, hay más de 6 agentes y me hacen la señal y yo me voy? Segurito que a los 200 metros me van a alcanzar porque estoy infringiendo una orden de autoridad reconocida, de observancia general y obligatoria, que me está haciendo que me parquee para solicitarme mis documentos. Exacto, así es, Erika, son de observancia general y obligatoria. Las normas constitucionales, las normas ordinarias y las normas reglamentarias. Mientras que los contratos no. Un contrato de arrendamiento, ¿ya? Una compraventa, como ustedes tenían la idea, correcto. Eso es a nivel de sí, correcto. Ellos tienen que, un contrato verbal. Mira, vendeme tu cicle vos. ¿Cuánto querés? 800 pesos. Déjame en 500, hombre. Órale, dando y dando. Ese es un contrato verbal entre 2 personas, ¿no? ¿Eso qué le importa al ministro de Gobernación o qué le importa a un diputado al Congreso o al presidente o a nadie? Fue un contrato particular que celebraron 2 personas. Pero si yo voy a tratar, yo quiero como emprendedor, que es una de las cosas que se está de moda ahora, que es la miseria al final es la miseria del capitalismo, el emprendimiento, ¿verdad? Yo quiero poner una panadería, una farmacia y todo. Debo de cumplir ciertos requerimientos que el reglamento de salud, que el reglamento de esto, que el reglamento, o sea, ¿por qué? Porque voy a tener mi negocio para el público. Entonces debo de observar las normas que tienen relación y atinencia con el quehacer de la actividad comercial que voy a producir. Entonces, por eso es que la Constitución, las leyes y los reglamentos son rangos superiores a las de un contrato. Muy bien. Aparte, las normas, esto sí apúntenmelo por favor, porque a veces yo les dije que tengo necesidad de dictarles ciertas pastillitas, porque yo puedo explicar y todo. Algunos me comprenden perfectamente, otros les cuesta un poquito más, y por todos yo necesito que tengan ustedes pildoritas para que por su medio investiguen y que me cuestionen y que me pregunten porque investigaron y ta. Las normas individualizadas, entre paréntesis, por favor, abran paréntesis, la sentencia judicial y las resoluciones administrativas, cierran el paréntesis, tienen una categoría formal, inferior a las leyes y a los reglamentos.
Y el extremo último se encuentra representado por la acción ejecutiva, y el extremo último se encuentra representado por la acción ejecutiva de los agentes de la autoridad. Y les puse 2 ejemplos de cómo el ministro de Gobernación, siendo el responsable de la seguridad interna, crea la Dirección General de la Policía Civil. Entonces, y el ministro depende del presidente de la República como su jefe superior inmediato, pero el presidente está sujeto a la Constitución. Y si el organismo ejecutivo detenta soberanía, desde ahí ese viene hasta el agente de la Policía Nacional Civil. Lo mismo sucede con un policía de EMETRA. Él está investido de autoridad y lo reconocemos como tal a través de la Constitución. ¿Y en dónde tiene el enganche el Código Municipal? Búsquenme aquí el régimen municipal, porque yo veo que aquí tengo gente que maneja la Constitución y eso de verdad me da mucho gusto. Es a partir del 253, ¿verdad? Es muy bien, Brando. Ahí dice régimen municipal. Este artículo 253 al 262, que nada tendrían que hacer acá en esta Constitución, por eso es que nuestra Constitución es desarrollada, porque regula otras materias que no deben de tener carácter constitucional. Pero, sin embargo, la Constitución se los hizo porque los constitucionalistas de la Asamblea Constitucional así lo dispusieron. Entonces, del artículo 253 al 262, esto es desarrollado por todo el Código Municipal y por todos los reglamentos, acuerdos y estatutos que emite el Consejo Municipal. Solo para no quedarnos así dice 250. Gracias, Brandon. De verdad me da mucho gusto estar platicando con ustedes. Autonomía municipal. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Ahora ya sabemos nosotros que son 341. Yo les digo, yo sabía que eran 340, pero Petatán ya se me quedó. Entre otras funciones les corresponde elegir a sus propias autoridades, es decir, se elige al alcalde, a los concejales, a los síndicos, ¿ya? Obtener y disponer de sus recursos, para eso están los arbitrios, para eso está el impuesto único sobre inmueble, para eso están los impuestos de los mercados, etcétera, etcétera. Atender los servicios públicos locales del ordenamiento territorial, o sea, el POT, Plan de Ordenamiento Territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines. Alguien está entrando hasta ahorita, pobrecito, viene en trabajo. Para los efectos correspondientes se emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Y ahí está, todo lo relacionado. Eso ya lo veremos más adelante. Pero vean, todo lo que hablamos en derecho constitucional, si nosotros ubicamos acá en nuestro ordenador a nuestra Constitución, señores, vamos a salir sabiendo derecho constitucional, mínimos derechos constitucionales. Muy bien. Nos vamos a quedar acá. Vamos a continuar el día lunes. Estoy pensando que como solo 191 preguntas llevamos, vean con qué fecha les estoy anticipando su examen parcial. Lo que veamos de clases hasta un día antes, una semana antes de los exámenes, lo que veamos de clase. Y de laboratorios, los primeros 6 laboratorios. Los primeros 6. Ya llevan 5 laboratorios subidos. Entonces, el día lunes, si Dios nos presta la vida, ¿no, mijo? El día lunes, si Dios nos presta la vida, le subo el laboratorio 6 y
ya no me pregunten, ya saben ustedes que lo que se va a evaluar en el primer parcial de 30 puntos son los primeros 6 laboratorios. Así es de que son buenas noticias. Sé que alguien acaba de entrar ahorita de clase, de seguro que viene de su trabajo, por ahí está pidiendo copias, entonces por favor apóyenle. Este tema lo vamos a seguir desarrollando todavía el lunes y vamos a repetir, así que no te preocupes tanto. Ojalá y el lunes pudieras ingresar, esa la segunda hora. Los parciales comienzan, me parece que entre el 18... El 21 de febrero. El 21, muchas gracias. Ahí, del 21 al 31. Tenemos 4 clases, del 21 al 4, sí. Muchas gracias. ¿Ya hay calendarios? ¿Ya hay calendarios? Todavía no, licenciado, pero... En la programación anual. Exacto. Correcto. Sí, aquí tengo, es cierto, aquí tengo mi programa anual. Bueno, entonces vamos bien. Les suplico, por favor, voy a dejar 5 minutos, porque ya me pasé. 5 minutos, si hay dudas, ¿ya? 5 minutos si hay dudas en relación a sus laboratorios. Pablo René, ¿ibas a preguntar algo? Sí, licenciado, con respecto al laboratorio número 3, la pregunta 11. ¿Cómo no? ¿Por qué la función constituyente es temporal? Muy bien. No hemos visto eso en clase, pero de una vez te la voy a dar la respuesta. Cuando está funcionando una Asamblea Nacional Constituyente, ejerce las mismas funciones que una Asamblea Legislativa, es decir, como el actual Congreso. Y ejercen ambas una función legislativa que es la facultad de proceso de crear leyes. Lo único que estas son normas de carácter constitucional, las que está haciendo la función constituyente. ¿Ya? Y es temporal, ¿por qué? Porque solo se convoca por el Tribunal Supremo Electoral a que se integre y le dice a la Asamblea, mire, Asamblea, necesito que reforme este y este y este artículo de la Constitución. Invitan a todos los partidos vigentes que están legalmente inscritos y ellos proponen a sus diputados a las constituyentes del Tribunal Supremo Electoral, convoca a elecciones para que nosotros como ciudadanos los elijamos y elegimos a los constituyentes. De 600 diputados que participaron, van a ser electos 160, por decir algo. Y ellos se van a encargar de elaborar esas reformas. Se pueden tardar 1 mes, 1 día, 2 meses, 5 meses, 1 año, no se les puede decir, mire, yo quiero que en 10, no. Ellos son la máxima representatividad soberana del pueblo, no tienen tiempo. Al año entregan su trabajo. Aquí está, honorable Congreso, aquí están las reformas y automáticamente se disuelve. Por eso es que la Asamblea Nacional Constituyente es de carácter temporal, porque primero, no gobierna, no ejerce gobierno. Se limita a efectuar las reformas que le han sido propuestas, solicitadas, y al entregarlas automáticamente, sin necesidad de decreto alguno, se disuelve. Esa es la respuesta, Paulo. Muchas gracias, Lic. Para servirte. ¿Alguna otra? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al laboratorio 4, la pregunta 8 y la pregunta 19, no sé si me podría brindar apoyo en esto. 8 y 19. Es toda disertación sobre algún punto doctrinal o cultural. Ahí tenés que ir a la ley de emisión del pensamiento. ¿Ya la compraste? Ya, licenciado. La ley de emisión del pensamiento. Ese es el artículo 18, ¿verdad, licenciado? Es conferencia. ¿Es el artículo? 18, conferencia. 18, ahí está. Ya te dieron la respuesta. Conferencia. Es toda disertación sobre algún punto doctrinal o cultural. Ahí está. Muchas gracias. Y la 20 dice
¿Quién gobierna en la Universidad de San Carlos de Guatemala? El Consejo Superior Universitario. 19, licenciado. 19, Licenciado. perdón. La USAC, en su carácter de única universidad estatal, ¿qué funciones le corresponden? Cite solamente 2. Ahí te tenés que ir a la Constitución. ¿Ya? La 19 dice quién desarrolla el artículo 82. 82. No, ¿de qué laboratorio me dijiste? Laboratorio 4. Sí. ¿Quién desarrolla el artículo 82 de la Constitución? La ley orgánica de la USAC. Es lo que acabamos de platicar en la clase. Gracias, licenciado. Para servirte. ¿Alguna otra duda? Licenciado, disculpe, la 17 de laboratorio 3. La 17 de laboratorio 3, con mucho gusto. Es una supuesta expropiación de ampliar el anillo periférico que termina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Varios inmuebles de la zona 12 deben ser expropiados. ¿Qué institución gubernamental es la encargada de realizar el trámite de la misma? Sí, es el Congreso. La gobernación departamental. Ok, gracias. La gobernación departamental. Muy bien. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo esa respuesta? La respuesta es la gobernación departamental. Muy bien, muchas gracias. Y también tenía otra duda con respecto a la pregunta 5 del laboratorio 3. 5. El artículo 39 de la Constitución dice: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Ello significa que la propiedad privada es erga omnes. ¿Qué dice la doctrina? Ya la había explicado, pero con mucho gusto. Si tú eres propietaria de un bien inmueble, tu derecho es oponible frente a todo el mundo. Eso es erga omnes. Eso dice la doctrina. Yo, como propietario, puedo oponer mi derecho a posibles detentadores que quisieran quitarme mi propiedad. Entonces, tu derecho es oponible frente a todo el mundo. ¿Estamos? Licenciado, Sí, licenciado, muchas gracias. Número 13 del laboratorio 3, por favor. Dice, es el conjunto de normas constitucionales que se encuentran vigentes en un estado. No lo hemos visto en la clase, pero te voy a dar la respuesta. Derecho constitucional particular. Gracias, licenciado. Para servir. Bueno, muchachos, tengo que descansar porque ya comienzo la otra clase. Nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado.